Mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast Ven y Contame. Ven y Contame. En el día de hoy tengo un gran amigo que es libretista, es humorista, es creativo, ha hecho muchas cosas grandes, le encanta ayudar a la gente, pero detrás de todo ese talento y detrás de querer ayudar tanto a tantas personas y de hacerlo con mucho éxito, tiene una historia muy interesante y muy bonita que hoy nos va a contar y que es bueno que ustedes la sepan. Y él es Freddy Sosa. Vení Contame con Germain Humor, un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos, tómela con calma y vení Contame. Joven Germain, ¿Qué ha pasado? bien, joven Germa, muchas gracias por permitirme venir a echar chisme, a contar cosas en Vení Contame. Qué bacano. Créame que siento como un déjà vu, como que eso ya lo hubiera vivido antes. Sí, porque hemos hablado de este tema en muchas oportunidades. Y le dije yo a Freddy, ¿por qué no contamos esa historia para ayudar a tanta gente? ¿Pero cuál historia? No. Las historias de Freddy, porque Ay, Freddy Dios. sí, tiene muchas historias interesantísimas. El tema del humor, el tema de ayudar. Empecemos por partes. ¿De dónde viene el tema de ayudar a la gente? Porque todos queremos ayudar, es algo intrínseco de los seres humanos. Pero ¿por qué esas ganas especiales y como tan marcadas en negrilla de Freddy querer ayudar a tantas personas? Bueno, para ponerlo en el punto de quiebre, después lo miramos. La vida me da una segunda oportunidad y en esa segunda oportunidad encuentro que todo lo que logre de ahí en adelante es ganancia, porque ya no había nada. Cuando uno no tiene nada, todo lo que consigue, así sea un plato de comida, para mí era ganancia. Sí. Entonces entendí que la mejor manera de darle gracias a Dios, darle gracias a la vida por esa segunda oportunidad era sirviendo. Y desde ahí nació en ese punto de quiebre de la vida, en que la vida se parte en dos, dan otra oportunidad cuando usted ya siente que no hace parte de este mundo, le dan otra oportunidad. La mejor manera que encontré fue agradecer sirviendo. O sea, a usted se le salió ese cocinero que lleva adentro, ese mesero que lleva adentro, que lo importante es servir. Sí, servir. Y sin propina. Bueno, a veces dan, Pero la propina más grande la da la vida. Freddy, ¿cómo empieza ese tema? Hablando en otras oportunidades, el tema donde se metió ese mundo oscuro. ok. A ver, digamos que empieza desde muy chiqui, muy pequeñito. Después, con el tiempo, cuando empieza a girar la vida, como salir de ese mundo oscuro, a empezar a encontrar la luz, empieza uno a recordar cosas de niño, y recordé inclusive que el alcohol estuvo presente en mi vida desde chiquitico, porque yo recuerdo que, ustedes lo tienen que saber, los 24 y los 31 era rumba familiar. Sí, claro, total. Eso era toda la familia, esas eran las mejores reuniones. Entonces, pues en mi casa no eran los que rumba, eran familias muy tradicionales, muy tranquilas, pero en esas rumbas había traguito. Claro. Y yo de pequeñito era como, ay, demen, y no faltaba alguien que, ay, démosle al chino. Los Entonces, conchitos, lo que sobraba por ahí, lo que dejaban los demás. desde pequeñito recuerdo haberme pegado una rasca muy fuerte, y lo complejo no fue la rasca, sino que yo sentí que al cuerpo le gustó eso. Y los efectos especiales llegan ahora con mensajes de voz de nuestro invitado. Buenas, invitado, allá está sonándole la... únete al podcast, pon más alto el sonido, por favor. Lo que pasa es que está tratando de poner música decembrina, sin derechos, para alertar. En esa época, claro, en la época de Navidad dejan los conchitos, los poquiticos, y yo me acuerdo que yo también tomaba de poquitico, de conchitos y eso, y la mayoría de chinos lo hacen, y sobre todo porque uno se da ya de los grandes, ¿no? Que porque los grandes lo hacen, que porque mi tío lo hace, que porque mi primo lo hace, que porque mi primo es grande, yo quiero ser grande, y también uno hágale. Entonces eso es complejo. Pero entonces empezaste también... no, claro, ya por decisión propia, ya no como porque, como a los 8 añitos, y en esto quiero ser claro, yo no le estoy echando la culpa a nadie,
porque yo fui el que aprovechó la situación. Se generó una situación y es que papá y mamá deciden no vivir juntos. Sí. Y papá y mamá en ese tiempo era raro que las parejas se separaran, eran para siempre. Sí, pero bueno, entendieron y válido porque pues fue una decisión que asumieron, pero que yo, aunque tenía mucho dolor porque uno de niño pues añora ver a papá y mamá juntos, en lugar de asumirlo, sí, lo que hizo fue sacarle provecho. Claro, no, y de enfermarse, porque dicen que los niños a veces se enferman con el propósito de unir al papá y a la mamá. Sí, no, yo ¿qué pasó? Obviamente yo me fui a vivir con mi padre y mi padre, pues claro, el dolor tan fuerte, además no era normal que quedara uno solo, pues con el papá, normalmente uno se iba con la mamita. Mi papá yo recuerdo que tomó un poco más en esa época, le daba, es más, recuerdo que estaba saliendo una canción desde que te marchaste de dormir y la ponía y sí, mi papá no podía dormir porque mi mamá ahí dentro de todo se llevó la cama. Entonces, ahí sí. Pero además, con la almohada y todo. Mi papá. Y tu mamá no podía comer porque llevó las ollas y los platos. Y mi papá, claro, tomaba y dejaban cervezas. En el tiempo de la cerveza en lata. Sí. Entonces yo empecé a tomar cerveza a la lata. A la lata, cerveza a la lata. Tal cual. Se llamaba Clausen. Claro, cerveza Clausen en aquella época. Entonces. Con 8 añitos. 8 años yo empiezo a tomar más de lo normal. O sea, usted no era como los niños de 8 años que se emborrachaban con helado de rojo pasas. No, usted era con cerveza Clausen. Con lo que había, porque había. Y vuelvo y repito, yo encuentro en esa situación, con el dolor que tenía, pero yo encuentro que es un camino para poder tener dinero, tener recursos. Entonces empiezo a pedirle recursos a mi mamá, a pedirle recursos a mi papá, a toda mi familia, y todos como que decían, ay, pobrecito el gordito, como... pues los papitos no están juntos, ayudémosle. Pero yo hacía todo a escondidas para que no me pillaran que yo le estaba pidiendo plata a la familia. Y todos me daban, los manipulaba, y con esos recursos me iba a juntar con los grandes del barrio, les gastaba trago y empezaba a aprender mañas. Pero los grandes, ¿qué cara hacían? Porque a mí, si yo de grande veo que viene un niño de 8 años, yo digo, ¿usted qué está haciendo? La diferencia era que yo llegaba con plata. Entonces no decían, Chino, ¿qué está haciendo? Y no, Chino, si no, Chino, venga para acá. Venga, pide. ¿Chino va a gastar algo? Entonces, claro, no, de una. Además que a mí no me vendían trago. En esa época los tenderos eran irresponsables. No le vendían a los niños. En ese tiempo los berriondos no eran capaces de venderle a un niño. Ahora hay más de uno que sí. Pero entonces a mí no me vendían trago. Entonces yo tenía que llegar y decirle al amigo, venga, van a tomarse algo, pidan y me piden algo a mí. Claro, y usted con plata porque le da al papá, le da a la mamá. La abuelita, los abuelito, tíos. Todo el mundo, pobrecito el niño, no es la vaina del pobrecito el niño, qué pecado, venga, yo le doy aquí para que no se sienta mal. Exacto. Y no saben lo que lo están molestando. Te iba a contar que conozco el caso de alguien que le da plata la hermana, el hermano, el papá, la mamá que son separados, todo el mundo le da plata y se están tirando en esta persona porque cuando la persona crezca no va a saber cómo se crea la plata porque piensa que la plata viene de que le dan. Claro. Y lo curioso es que no es un niño de 8 años, es un man que ya tiene 20 y pico, hasta que termina su carrera y ahí es donde se crean los criminales realmente, ¿no? Claro. O sea, dele todo y no le pida nada a cambio. Va a pensar lo que pensaba mi hijo cuando pequeñito, que la plata venía de los cajeros y que cada vez que uno necesitaba algo le decía, papá, no tengo plata, vamos allá al cajero que ahí le dan. Esa era la concepción de él, así va a estar el hombre, el cajero sea la familia. Sí, ese fue una etapa a los 8 y empieza un camino de desorden porque pues un niño que se rejunta con adultos, claro, para tomar y vivir una vida de adultos, pues va a terminar cometiendo errores de adultos. Con la diferencia que de niño no se toman decisiones con la razón. ¿Y eso era de cada 8 días? No, claro, no, y de capar clase y de volarme del colegio pequeñito para irme a tomar. Porque pues al ya quedar solo, yo estuve en un colegio donde no había ruta, yo tenía que coger bus. Si estamos hablando de 8 años, un niño de 8 años estaría en tercero más o menos, ¿no? Tercero de primaria, cuarto. Tercero en cuarto de primaria. En quinto de primaria entró a un colegio donde yo no tengo ruta, sino que cojo bus. Y ahí ya empieza a los 8 o 9 años tengo ruta. A los 10 años empiezo a capar clase porque yo ya cogía bus. Entonces simple y llanamente pues nadie sabía si iba o no iba al colegio. O sea, yo me daba mis mañas para que no se enteraran de que no estaba yendo al colegio. Y el colegio era bien estricto, era muy buen colegio.
Pero entonces yo entraba a clase y me saltaba la borda y a la casa. Y como chicle para que no le sientan el olor a trago. No, claro, y papá y mamá trabajaban, andaban ocupados. Este tema del trago, estamos hablando desde los 8 años que empezó hasta más o menos qué edad empezó con el trago. 23 años, que ya esa época pues no era solo trago, ya era cigarrillo, había pasado por tipo de sustancias psicoactivas por muchas, por adicción al juego, por adicción al sexo, a los prostíbulos, o sea, sumido en el mundo en lo más profundo que se pueda ocurrir, con la cantidad de errores, de fallas, de muchas cosas. Yo tengo un amigo que el man es muy feito, él no es nada agraciado y él dice que él quiere ser adicto al sexo, pero no puede porque es feito. Realmente no le da. Pero este tipo de adicciones, con la marihuana, eso todo empieza también por los amigos, me imagino. Claro, total. Yo llego a la marihuana porque en el colegio el 70% de mis compañeros consumían marihuana. Llego a la cocaína porque eso daba estatus, según eso, en mi generación. Sí. Eso daba, o sea, ser consumidor de cocaína, discúlpame, pero te daba... Era severo. Entonces yo cargaba la cucharita de oro, cargaba a ver, se me fue el otro accesorio que uno carga para... Y el tubito de oro. Era el tubito para inhalar, la cucharita para sacar, poner, inhalar. Entonces uno cargaba en el llaverito cositas de oro. Entonces uno era todo pleito, era... Porque daba estatus. Claro. Se supone que daba estatus. Y llegó a eso y pues en la medida que se van quedando sin recursos, pues vuelve uno a echar y pues... Claro, y los recursos es porque ya estaba grande el pelado, ya los papás no dan plata, ya la situación cambia, entonces cuando ya se empezó a quedar sin recursos, sin trabajo, sin nada, pues... Lo primero que uno hace es empezar a robar todas las familias, todo lo que se encuentra. Pues ya no era marihuana, ni era perico, ni era trago, sino que ya era bazuco. Y alcohol en todas sus... Y el bazuco era o es de lo más... Sí, de lo más, claro. de lo más ya bueno. No es lo más fuerte, tristemente, ya no es lo más fuerte. Siendo tan fuerte, porque a mí en un lapso de 3 meses me mandó a la calle. O sea, en 3 meses me mandó a la calle. El bazuco. Claro, y eso que yo no consumía como la cantidad de bazuco que consumen personas ahora. O sea, lo pongo en cifras. Yo, yéndome largo, me fumaba 20 cigarrillos de bazuco al día. 20, pero largo, pues. Y conocí gente que se fumaba 200. ¿En serio? 200 cigarrillos al día. O sea, esos de bazuco, o sea, esos manes no comen. Todo el día están, y hasta más podrían. Los efectos del bazuco son de 3 a 5 minutos. Coja usted 3 minutos, se le fue el efecto, prenda, se le fue el efecto, prenda, eso es interminable. ¿Hay diferencias entre el efecto de la marihuana, el perico, la coca y el bazuco? Claro, todo total. Digamos que las sustancias psicoactivas ahora lo llaman consumos problemáticos, lo han ido cambiando. Y ahorita con todo lo que viene, que parece que se va a volver recreativo, pues no sé... Eso es un tema ahí espinoso que viene caminando, que ahora resulta que eso no afecta al organismo, sino que nos ayuda a recrear. ¿En qué cambia? En que afecta el sistema nervioso central. Unos te deprimen, otros te ponen acelerado, otros te ponen a imaginar cosas, otros te duermen. O sea, funciona diferente. Todas tienen unas características de acuerdo a sus componentes psicoactivos. El problema de todo es que termina siendo adictivo. Ah, sí, claro. Tienen una carga adictiva total. Y además a eso hay que sumarle algo que es científico, no que me invento yo, que la parte genética familiar, esa parte se hereda también. Entonces puede pasar que los dos nos reunamos y a mí me den una sustancia y a mí me parezca lo más rico del mundo y vos vomites. Siendo lo mismo, el mismo producto, pero resulta que mis genes están predispuestos para que eso me guste, mientras que para ti no. O sea, todos los organismos son diferentes. Hay gente que ni a bate le entra un aguardiente, y hay otros que un aguardiente es lo más rico. ¿Sí? A mí no me entra ni aguardiente, ni trago, ni nada. Sí, son organismos, como en la comida. Hay gente que en la comida hay unas cosas que le... Pero usted comida sí le entra. No, pues... Eso ya es hasta piedra molida. Pero eso es gracias a mi abuela, que mi abuela decía que no hay cosa más
agradable para alguien que cocina que encontrar el agradecimiento en la persona que recibe los alimentos y se come todo. Mi abuela decía, si usted me quiere agradecer el esfuerzo de la cocina, cómaselo todo. Entonces, yo soy muy, pues por eso la barriguita todavía, tengo muy buen apetito. Trato siempre de cuando me invitan a una casa, no dejar nada como agradecimiento a la persona que invierte tiempo, invierte afecto en preparar un plato. O sea, usted de los que también le agradece a los demás por su esposa. Le sirve a su esposa, le como le vaya, es como agradecimiento. Sí. Y a los hijos también, no quiero, papá, tranquilo, yo agradezco. Yo agradezco por ellos. Pero venga, el tema este te llevó a la calle también. Claro, el bazuco me mandó a la calle. Yo fui muy gallina. ¿Llegaste a ser habitante de la calle o no? Claro, yo fui habitante de calle, pero sin salir del barrio. Ahí donde yo fui gallina. Yo no fui de esos habitantes que pelean y se van a ver a andar Bogotá y a caminar, no. Yo fui habitante de calle, pero dormía en el barrio. Pues toda la vida. En las calles. Sí, donde me daba la rasca y en la calle. O pues como toda la vida. Yo viví en ese barrio de niño, me fui y volví ya como a los 20 años y me sumí en el consumo. Entonces todo el mundo me conocía, entonces habían abuelitas que me habían visto desde niño, entonces les daba pena empezar y me hacían entrar a la sala o al hall o al garaje, pero donde me cogiera el desorden. Pero vos sabías que estabas mal y que necesitabas ayuda, o simplemente estabas como que no, yo estoy bien. O el último que se da cuenta es uno, pero en tu caso ¿sabías? Mira que yo sé que lo que vivía no me gustaba porque yo viví depresión, intentos suicidas. Yo no quería vivir, no quería hacerle más daño a mi familia, porque hay momentos en que uno siente que esa manipulación genera daño. Pero los intentos suicidas fueron... ¿Qué hiciste como intento suicida? Tomar venenos. Era lo barato. O sea, no había recursos, entonces tocaba baigón con colombiana y lo mandó al médico de una... No, claro, no, eso, de hecho el hígado y todo ese sistema digestivo se afectó muchísimo, porque pues meterle un veneno al organismo. Claro. La depresión lo ayuda a uno a querer huir, pero la conciencia humana, el sentido de vivir, también es muy fuerte. Entonces uno se debate como que, yo no sé si, es que su merced más bien ha sido una persona en lo que yo recuerdo que no es de enrumbarse, yo nunca he visto a Germain borracho, no. Pero una persona cuando toma, hablan de los guayabos morales, dicen tiene guayabo moral, ese que dice no, yo en la vida vuelvo a tomar. Una persona como yo que tenía ese multiconsumo, tenía momentos también de guayabo en el cual uno decía, no, esto no es. Pero los guayabos morales no solamente son por trago, también son por otras cosas, claro. Ah, sí, no, o sea, a eso me refiero, que a mí había momentos en que tenía ese guayabo como que dije, yo no, esto será lo que yo quiero, pero esto es muy berraco, o sea que ya la familia no te quiere, tú ya la has agredido, ya la has violentado, la has maltratado, la has robado, o sea, ya no quieren saber de ti, es más, ya no creen que tú puedas recuperarte. Y no obstante a todo ese tipo de situaciones familiares, Freddy no sabía que necesitaba ayuda. Ah, no, nada, no, yo en uno de esos crisis, porque yo empiezo a tener... la cabeza empieza a perder razón. Yo siento que empiezo a tener problemas de salud mental, que ahora también son muy comunes. Y yo empiezo a agarrarme a topes contra los postes. Literalmente, si no había plata, tenía como darme en la cabeza. Entonces, ¡pam! Y la sangre hacía que yo pudiera recoger plata. Entonces encuentro un mecanismo hasta defensa, pero era también una forma de llamar la atención para que me prestaran cuidado en el hogar y la familia, pero ya sabían que esa era como mi última etapa. Pues ya había pasado tanta cosa que como que cuando dicen ya, o sea, no vale la pena invertirle, además porque había prometido muchas veces que lo iba a hacer y volví a incumplir. ¿Viste a tus papás y a tus abuelos sufrir o no los veías o ellos sufrían en silencio? En silencio, porque yo mismo me encargué de distanciarlos. Con el daño que les hice, yo mismo casi que les dije, ahora, o sea, no quiero saber de ustedes. Uno, porque me daba tristeza, eso lo reflexionaba solo, me daba dolor hacerles tanto daño. Y dos, porque pues ellos trataban de venir a decirle a uno cosas y le decía, a mí cosas no, a mí denme plata. Y como no me daban plata, pues entonces no me servían. A mí me servía en mi entorno la familia que me puede dar plata para ir a consumir, el que no,
A mí no me digan nada, si no me va a dar plata no me friegue, o sea... O sea, prácticamente su familia le decía, Freddy, usted para nosotros se murió. Y usted le decía, entonces adelántame la plata del entierro. De la herencia. Sí, tal cual. No, eso no. Pero, ¿qué fue? Porque debe haber algún detonador, algún tiestazo, alguna cosa que uno dice, esto fue lo que me cambió, lo que me hizo voltear el punto de vista. ¿Qué fue esa razón de ser que hizo que Freddy dijera, no más? Es que, bueno, esto ojalá lo logre expresarlo para que lo logren entender. Yo no tuve un día como tal, o sea, yo tengo personas en estos 27 años que la vida he tenido de segunda oportunidad, me he encontrado personas que dicen, el día que se murió mi hijo, ese día cambié. Uh-huh. El día que llegué a la cárcel, ese día cambié. El día que llegué a no sé dónde, al hospital. Yo ya había pasado por varios de esos sitios, uh-huh, pero no me importaba, yo ya era papá. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 23, cuando decidí parar 23. Decidí parar, no, cuando la vida me dio la oportunidad que yo no decidí parar, decidí más adelante. En esos guayabos morales, en el barrio, cansado de estar ya sucio, de varios días sin bañarme, busco a un amigo y le digo, sáqueme del barrio. Lléveme donde unos familiares que yo creo que ellos me reciben. Uh-huh. Sáqueme de aquí, sáqueme del barrio, yo no quiero vivir más, mire cómo estoy. Y pues dijo, ¿qué hago? Y dije, pues vaya a la casa a ver si le entregan mis cosas. Cuando salió con una bolsita, una chuspa plástica y tenía una pantaloneta, uno o dos pares de medias, uno o dos pares de interiores, una camiseta. Y yo tenía una pantaloneta, unas medias, unos tenis viejos y una camiseta. Esas eran las pertenencias. Y con eso me sacan, me llevan donde otra familia. Lo primero que hacen es llevarme al médico porque esto se estaba infectando la cabeza de tantas veces que me había maltratado. Y yo vuelvo y como que llego a la casa y bueno, esa familia más o menos tenía recursos y yo como que, ¿cómo me las ingenio para que me den plata y volver a tomar? Ellos dentro del afecto y el amor de recibirme porque sabía el riesgo que era recibir un adicto, ya les había hecho muchas pilatunas, me piden que me reciban pero que yo debo buscar ayuda. Conozco a un sacerdote que me invita a que vaya a un grupo de autoayuda, un grupo, una fundación, y yo decía, pues rico, pues vamos a ver cuándo saco plata. O sea, no era una cosa de convicción, sino una cosa de una de tantas estrategias para obtener dinero. Exacto, y volver a tener ropa, por lo menos que me regalaran, porque pues no tenía nada, mis pertenencias iban en una bolsita plástica, ni siquiera habían implementos de aseo, nada, todo lo había botado, lo había vendido, lo había empeñado, Llego allí, empiezo el proceso, llevaba como un mes, iba por darle gusto a la familia, lo que yo quisiera. Y en esas primeras reuniones yo escuchaba hablar a los otros y yo decía, no, es que este man sí está fregado. Yo. Pero es que usted ya perdió la universidad, perdió la familia, perdió el trabajo. Así, pero yo en cualquier momento volví y lo consigo. Y yo no quería, seguía maquinando que me vieran otra vez bien. Obviamente el semblante cambia un poco cuando no consumes, pero ya empieza el síndrome de abstinencia a atacarlo a uno, empieza a tener uno de que ya ahora hay que ir a surtir porque el cuerpo también se indispone. Pero eso es duro. Claro, eso es durísimo. Eso es durísimo, claro. Eso es durísimo. Y llego y me encuentro con alguien del barrio. Yo más o menos me moví como 170 cuadras de donde yo estaba, lejos de Bogotá. En Bogotá, pero lejos. Y me encuentro un amigo y ¿cuándo va a ir al barrio? Entonces le dije, no, estoy en una recuperación. Sí, por ahí nos contaron que está. Pero yo tengo que ir a ver los amigos. Y el man, ¿cuáles amigos? Si esos manes antes están apostando a ver cuándo recae usted. Yo, ¿cómo así? ¿Qué? Si esos manes hicieron una apuesta, unos dicen que unos ya perdieron porque usted ya pasó el mes, otros dijeron que no sé qué. Entonces yo dije, no, pero tiene que haber, no, este man con el que yo me crié, ese man sí, que ese peor, si ese man era el que hacía esto cuando. Y me empiezan a contar cómo alguien que yo creía esas. A veces me ponía a beber y cuando me aprendí me dejaba con los otros, dejaba gastando trago para irse a gusanear a alguien que yo quería mucho. Entonces empieza en mí. Que fue pareja suya. Claro, que en su momento amaba, pues. Y esa persona se aprovechó de mi condición de amigo y del trago para manipularme y yo empiezo a recapitular en mi mente cuántos momentos recordaba que él me dejaba bebiendo para volarse.
Entonces empiezo a sentir sentimientos de odio, de cosas que yo no experimentaba. Deslealtad de parte del man. Yo nunca había experimentado odio, nunca. Yo, gracias a Dios, siempre fui una persona muy tranquila, siempre lo he sido, pero nunca he experimentado odio, nunca. Se aprovecharon de la circunstancia entonces para poder dormirlo por medio de los alucinógenos, el trago. Y volar, claro. Entonces yo empiezo a decir, ya no necesito plata para la rumba, necesito plata para vengarme de este man. Yo necesito hacer un plan porque eso no me puede quedar así. La persona es casada, pero yo decía, con ir a contar lo que hizo, pues... Además porque él tenía una persona adicional a la mujer, en la cual inclusive yo había ayudado para que el matrimonio en algún momento lo quisieron pillar, y yo tenía un nombre parecido a la chica. Entonces yo dije, no, yo fui el que escribí en el Viper, y yo me hasta inculpé por salvarle. El man era casado y aparte de eso tenía mosita, y usted le salvaba. Entonces recuerdo que un día le llevaron serenata y yo fui el que me paré a dar la serenata sabiendo a la chica que la había enviado el amigo, pero yo era el que ponía la cara para que la mujer no le dijera nada y yo sí me metiera en problemas. O sea, de ese nivel era el afecto que yo tenía. Claro, y cuando el man lo traiciona, el dolor es Entonces grande. yo dije, no, esto no. Entonces yo empiezo a maquinar, decido volver a la universidad, iba a terminar la carrera de economía. Allá me encuentro con que la amiguita de él está estudiando, está ese día llorando, y cuando nosotros nos conocimos con esa niña, hubo feeling, pero pues como yo en ese momento tenía una relación, pues como que no, y pasó el tiempo y más adelante fue el que se enganchó allí, pero yo sabía que en ese primer contacto con la chica había habido con feeling, dije, aquí está el desquite. Claro, nos porque vengamos. Este joven a esta chica le corre, ahorita está peleando, ahora yo voy a llegar y la cabeza, y un momento que dije, no, el plan no se puede cambiar, yo tengo que matar a este man, no me importa. Pues ya me ha querido matar, pues irme para la cárcel, la vida. Ya no. igual ya le ha pasado tantas cosas. Entonces dije, voy a seguir maquinando. Y un día antes de llegar al grupo me dice un tío, mijo, entremos un ratico a orar, y yo, esa cabeza que hervía porque yo ya tenía todo, ya el plan estaba diseñado, necesitaba los recursos, y entré. Yo recuerdo que me arrodillé y me puse a pelear. Si tanto que yo he querido hacer, que no sé qué, y me puse a pelear y a renegar y a decir que a mí por qué, y yo recuerdo que lloré muchísimo, pero mucho, o sea, y esa es la parte que yo sé que hubo algo en mi vida, pero pues que la gente nunca no, muy poco lo han entendido. Cuando yo me levanto de ese momento que pasó una hora larga, en mi corazón no había odio, y yo me levanté ya no queriendo matar a ese man, sino servir. Yo me levanté y yo decía, pero ¿qué pasó acá? O sea... Sí, de un momento a otro se volteó todo, o sea, yo dije, todos los papeles. Yo traía a la mente a la persona y ya no quería nada. Yo decía, ¿qué pasó? O sea, y al quitarse ese ímpetu, es como si el cuerpo se hubiera alivianado. Y yo una vez le dije a mi tío, tío, vámonos para la fundación, yo quiero ir. Entonces yo voy a la fundación y me desahogo. Y resulta que era tan duro contar porque era que te habían herido el ego, claro, la parte machista, y terminó siendo una catarsis genial porque casi que todos los que estaban ahí habían vivido lo mismo y no habían podido expresarlo. Entonces, cuando ya empieza uno a ver que las desgracias de uno sirven de catarsis de otros, claro, yo dije, esto es diferente. Voy a prestarle atención a lo que yo estoy viniendo a hacer acá. Ese momento, o sea, fue algo raro para poder llegar allí, algo que pasó en esa hora de oración. Algo mágico, algo etéreo, algo... Yo lo siento como porque yo estaba en un momento de oración. Claro. Está totalmente unido a un tema espiritual, pero no hay un acto como tal, que es que no, fue ese momento. La iluminación, no sé si es algo muy espiritual, muy... Es algo místico, que solo quien lo experimenta lo podría expresar, pero no hay un hecho tangible. Lo cierto es que desde ahí yo empiezo a prestarle atención a la fundación. Pero espérate, pasó eso, hubo el cambio de actitud, de mentalidad, pero no obstante a eso, el síndrome de abstinencia continuaba también. Claro. Vea, eso fue muy curioso. El cuerpo empieza, yo tenía una particularidad, es que cada vez que tenía problemas estomacales, o trataba de tener como algo de soltura, media aguardiente así, yo cogía, listo, y el organismo se frenaba, era inmediato,
O sea, si algo tenía, o sea, yo le decía a cualquiera, me decía, hermano, estoy mal. Hermano, me di aguardiente de una, eso es bendillo. y a mí me funcionaba. Sí, claro. Entonces mi síndrome de abstinencia fue por ahí. Empezó el cuerpo a estar todos los días con dolores. Duré un año contado. Me hicieron pruebas, exámenes coprológicos de sangre, En ese tiempo empezó el tema del VIH y hasta me hicieron prueba de VIH porque no entendían por qué yo no me recuperaba de eso. Un año. De lo difícil que es estar un año así. Pero ¿por qué no te recuperas del síndrome de abstinencia? Síndrome de abstinencia. Claro, el cuerpo que decía, cuando este man está fregándole la barriga, se manda media aguardiente. Pues vamos a ver si lo vencemos. Un año duré todos los días tomando malestar. No, sin tomar nada, o sea, ese era el síndrome de abstinencia. Okay. Un año y que iba al médico, examen, y no, usted está bien. Pero ¿cuál bien? Comía livianito, comía sanito, nada, me servía. Ese dolor daba para... Claro, el cuerpo me decía, meta aguardiente, y decía, no, yo no quiero ya. No quiere, entonces venga y le hago doler el estómago, pánico, madre. Un año me tuvo. Tan así, ahora que esto, ya no me acordaba de esta historia. Resulta que cuando me hacen la prueba de VIH, yo ya estaba trabajando, llevaba un año desde mi primer trabajo en sociedad, después de todo ese universo de desorden, y le dije a una amiga, acompáñame que tengo que ir a coger un examen de VIH. Pues como en ese tiempo no era tan común, eso todo se hacía en silencio, eso valía un poco de plata hacerse esa prueba, pero a mí, por las características, me la dio el seguro de ese momento, la prestación de servicio. Y el señor, antes de eso me pusieron a hablar con un psicólogo porque se suponía que si salía positivo, pues debe tenerle acompañamiento psicólogo. Para mirar a ver cómo lo vamos a manejar. Y como en el consumo ha sido tan promiscua la cosa, entonces me preguntaron cosas y la persona entendió que yo estaba teniendo, en ese momento vivía con un hombre y ese man dio por hecho, o sea, a mí me dio a entender que yo era positivo. Y mientras abrieron la prueba, que pasaron 5 minutos, yo estaba convencido que tenía VIH. Eso fue una vaina, yo me descompensé, me puse de la amiga que iba conmigo, ¿qué le pasa? Y yo, no, pues no está escuchando, yo estoy contagiado, o sea, no hay de otra cosa. Pues finalmente no, pero esos 5 minutos en que me hicieron, porque yo no sé qué entendió el señor de lo que yo le hablé, las preguntas que me hizo, pero a eso se veía abocado uno, porque en ese momento una de las maneras más fáciles de contraer ese virus era por promiscuidad. Entonces, ni al año pasaba uno de dejar de lado todo ese mundo complejo, lo seguía ahí a uno a las sombras echándole de, usted no se ha ido de acá, usted no se ha movido de esto. El tema de la fundación, cuando usted está en la fundación, los recursos para estar allá, ¿alguien te ayudó o era un patrocinador de la...? No, era gratis, no era interno, uno iba a reuniones entre semana. Era freelance, como llamaban. Freelance. No, era freelance. De hecho, por la pandemia debieron cerrar, lo siguen haciendo de forma virtual, porque nunca se ha pedido plata. Siempre ha sido que el que va trabajando y todo da su aporte, pero es como para pagar servicios, el espacio, el arriendo, pero nunca ha habido cobro. Entonces, pues, tuve la fortuna de poder ir 8 años sin faltar una sola reunión, de ahí que mi proceso tenga muy buenas bases. Bueno, básicamente el que quiere cambiar, cambia. Pero no es fácil. Claro, debe ser pero complejo. Que si uno realmente toma una decisión, como las malas decisiones, cuando uno toma malas decisiones también se mate hasta el fondo, también para cambiar hay que tomar decisiones y jugársela. Pero es interesante porque el detonador fue básicamente esa deslealtad de parte de un amigo. El amigo hoy en día te ve, hablas con él o no se hablan. No, yo recordaba que como a los 3 o 4 años, un día recibí una llamada cuando no tenía ni el número, ¿qué hubo? Habla con... ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿No? ¿Verdad que está viendo? Y sí, todo anda muy bien. No volví a consumir, Dijo, hermano, es que me dijeron que usted está ahorita, es que tengo un problema con mi esposa, yo he estado en un tema de infidelidad, ¿será que usted me puede ayudar como para una asesoría, una terapia? Y yo no sentí rencor, le dije, claro, con mucho gusto, lo que pueda, con mucho gusto. Lo miramos. Yo tuve que vivir unos seminarios de reconciliación y perdón previamente para entender que eso creo que científicamente o psicológicamente lo dicen, cuando hay rencor el que se enferma es uno, el que está enfermo es uno.
Entonces entendí que por mí, lo primero, y que pues, ya se había ido, o sea, me habían ayudado para que quitara eso. Y entendí que si yo volvía con esa persona a compartir espacios y familiaridad, no garantizaba nada de que volviera a hacer lo mismo conmigo, porque esa persona no tenía desarrollado el sentido de la lealtad, de la amistad, que uno vería si quería correr ese riesgo al devolverse, a compartir otra vez cosas. Yo le ofrecí mis servicios de lo que él quería, pero finalmente nunca sacó el tiempo. No sé si fue una llamada para ver si él sabe, era saber si yo me había enterado, si yo sabía. No ha habido el momento en que yo me siento con él frente a frente a decirle, yo me enteré de todo lo que usted hizo. Yo le he dicho. ¿Pero te gustaría tenerlo? No, pues igual si el man ve entrevistas, cosas, seguramente va a decir. Sí, pues igual, ¿no? Eso hace parte. Vea, lo más importante es que esa desgracia sirvió para hacer mi punto de partida a recuperar. Entonces, desde ahí entendí que las cosas malas no son tan malas, siempre y cuando se usen para algo bueno. Claro. Entonces, eso ha sido como el legado del servicio en el cual ahora trato de brindar, es decirle a la gente, por difícil que sea algo, puede haber algo bueno. Explórelo. Y cuando uno lo encuentra, ya eso deja de ser malo. Total. ¿Y la niña esta con la que te hizo el daño, este man, la volviste a ver? No, tampoco, ni más. No, fue un tema de no, ni más. Eso quedó allá, o sea, quedó como una experiencia más y fue valioso en el sentido de que fue tan doloroso que por el camino recuperarme no era tan sencillo. Vinieron cosas diferentes, también muy fuertes, pero no tan fuertes como eso. Entonces yo en mi cabeza que decía, si eso tan duro no me mandó a consumir, pues esto no me puede mandar a consumir. O sea, yo ya pude con esto que es tan duro, pues ¿por qué no voy a poder este ejercicio? Y debo decir lo que a hoy, hace muchos años, no volvió a, o sea, ya no veo una rumba, ya no veo alcohol, ya no, y ya, las ganas, ¿no? Encontré que hay otras cosas que disfruto como disfrutaba en su momento eso, y que no involucran hacerme daño, ni salir del mundo, pues, de meter sustancias para estar en otros lugares. Y el cuerpo no volvió a pedir, ¿no? Eso también el cuerpo se va acostumbrando y no volvieron a... De ahí solucionaste los problemas con tu familia, claro. En ese entonces ya estabas casado, me imagino, ya tenías... Claro, yo tenía un chico, pero pues la relación en ese momento no tenía... pues no estaba contemplado como un ejercicio de vida. Luego intento volver a ver si con la mamá de mi hijo se podía lograr algo. Nos acercamos tan así que nace otro hijo. Pero resulta que en ese momento ella se acerca a mí y encuentra que yo soy muy diferente al gordito rumbero, con entonces como en este man, ¿qué le pasó? ¿Me lo cambiaron? Entonces este ya no es el que quiero, entonces no se dio, ya ahora con 2 hijos y no se dio, digo, bueno, no se pudo. Pasan otros años, antes en ese ejercicio decido yo que podía acercarme con los chicos, vivir un ejercicio, y al poco tiempo me dice ella como, ¿por qué no lo intentamos? 2 hijos, ya los hijos grandes. Bueno, pues miremos a ver, y llegó el tercer chico y él fue el que abrió el camino para que recuperáramos el hogar, y ese sí es un punto definitivo. Cuando yo recupero mi hogar, cuando yo veo que hay una esposa, hay unos hijos, hay un entorno, ahí ratifiqué que mi deber era servir, porque lo más valioso que tengo hoy es mi familia, y por encima de eso no hay nada, ni económico, ni nada, o sea, ni riqueza, ni dinero, nada. Sí, la familia, eso es lo que hay. Y desde que la familia esté bien y estamos unidos, pues puedo servir. O sea, hay gente que me dice, hermano, pero usted le ofrecen trabajar y servir y prefiere irse a servir. Yo digo, no, el trabajo por otro lado llega. Y primero está servir. Pero es de devolverle a la vida esta segunda oportunidad. O sea, si salí con una bolsa, claro, ya ahorita un teléfono, una camiseta, un jean es ganancia. Total. Entonces, por eso es así. ¿Pudo superar el tema de las adicciones? De ahí para allá, ni una adicción más, ningún... Yo yo regresé luego con el juego. Como a los 8 años de haber dejado de jugar, volví a jugar. Pero es que inicialmente habías jugado y después lo no, dejaste. No. Cuando yo llego a los 23 años,
tenía la única adicción que no había, o el consumo problemático, como llaman ahora, que no había manifestado era la piromanía. No sabía que eso también estaba catalogado como un consumo. ¿Piromanía? Eso también es un de tipo de adicción. En su momento nos lo explicó una doctora, que la piromanía también podía ser una adicción. Más en las manos de tanto soplar, ¿no? No, y prender bosques y también. Justo a la candela. Yo no expresé esa, todo lo demás, o sea, todas las demás. Cuando yo decido recuperarme, ya que toma conciencia, el grupo me asume, yo no veía el juego como un problema, yo lo veía como una consecuencia de estar tomando, pero nunca lo acompañaba. O sea, yo decía, pues que yo casi siempre iba a jugar, era borracho. Claro, no caía en cuenta que estaba... Sí, o sea, no era algo que yo en sano juicio hubiera ir a jugar, casi, por no decir que siempre era borracho. Y lo hacía para ir a recoger recursos supuestamente para seguir bebiendo. Entonces, yo no le presté cuidado, además que en la fundación no había personas con adicción al juego, yo era el único. Entonces yo no tenía como un par con quien hablar de eso. Casi todos eran alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, bazuco. Ese era muy poquito de pegante, adictos al sexo sí varios, pero a la ludopatía, poquitos. Entonces yo pues, no le vi lío a eso y de verdad, y es más, cuando volví de la forma menos. Yo voy con una persona a cine, en ese tiempo estaba solo, decidí ir a cine. Ah, no, estaba con pareja. No, yo duré un tiempo solo. Sí, y en ese momento fue donde... Sí, yo estaba con una amiga, fuimos a cine, y resulta que la película vi mal el horario, o la corrieron 2 horas de diferencia, y al lado del cine había un casino. Y la persona dijo, oiga, ¿y esto qué? Yo nunca he entrado a un casino. Y yo le dije, pues si quiere entramos. Entramos, la película era a las 6 de la tarde, entramos a las 4 de la tarde y eran las 10 de la noche y la amiga me decía, y es que nos vamos a quedar aquí, no entramos al cine. Me pegué a una máquina de esas cosas. O sea, tu amiga fue la que también dijo, no. Ella se preguntó, oiga, es que no vamos a ir al cine. Claro, pues dijo, mira la hora que si yo le decía, pero es que imagínate, ya perdimos como 300,000 pesos, ¿cómo nos vamos a ir? No, espere que esto no. Y me decía, pero es que usted está padre. Le dije, no, pues es que no es justo que no. Y hice una jugada, ligó, y devolvió como 600,000. Entonces yo, para que no me vaciaran, cogí mis 300 y dije, si ve que no nos podamos ir, le doy la mitad. O sea, compré la conciencia ese día con la plata. Yo guardé la mitad, vámonos, ya ganamos. Pero se despertó ese animal de la adicción, y como yo ya no fumaba, entonces se me volvió a condensar y volví a experimentarlo por un tiempo. Volví a jugar. O sea, yo no entré voluntariamente, pero sí entendí que yo no le había dado la importancia a la ludopatía como se le había dado al bazuco, a la cocaína, a los prostíbulos, y ahí volví, me ahondé como unos 2 años. 2 años, ¿cuánta plata se perdió? ¿O qué? No, muchísimo, mucho. Además que en tiempo ya tenía trabajo, buenos recursos, entonces, no, muchísimo dinero. ¿Qué experiencia ha tenido de la mayor cantidad de plata que se perdió de pronto en un día? En ese tiempo, 17 millones de pesos en un día. ¿Y estamos hablando de qué año? 20 años más o menos. 17 millones de pesos. ¿Y de dónde? O sea... Yo tenía productos financieros, una tarjeta que tenía 25 millones de cupo. En ese tiempo tenía 3 tarjetas, y las 3 sumaban como 80 millones de pesos en cupos, porque tenía muy buenos ingresos. ¿Pero estaba solo? O sea, sí, con los chicos. Yo pues tenía a cargo mis hijos, pero yo vivía solo. ¿Cuál fue la sensación? Porque usted me habla de 17 millones. Si uno a veces pierde plata... Casi me da un infarto. ¿Cuál fue la sensación cuando ya, chao? No, y para que... Es que yo les vuelvo y digo, la inconsciencia de todas esas cosas. Yo voy perdiendo casi 14 millones de pesos, 14, 15 millones de pesos. Entonces, a medida que uno va perdiendo, pues va invirtiendo más. Entonces, si uno apostaba por ronda, por partida, por juego, por ciclo, como llame, en la máquina yo apostaba 10,000 o 20,000 o 25, yo ya estaba apostando 200,000 por cada ronda, porque era como ya perdía tanto. Claro. Entonces yo tenía que apostar más. Y en una de esas me devuelve la máquina, por decir, yo iba perdiendo 14 millones de pesos y la máquina me devuelve 13,900,000 en una sola jugada. Wow. Resto todo el mundo. ¿Y qué dice la cabeza? No, pero le faltan 100,000. ¿Cómo se va a ir? O sea, la cabeza no le dice a uno, recuperó 13,900,000, sino, mano, está perdiendo 100,000, no es que ha gastado 14.
y vuelvo y me pego a la máquina, y no solo vuelvo y meto los 14, sino le meto otros 3. Y a las 4 de la mañana me dice, señor, no le puedo dar más, tenemos que cerrar. Yo, pero que no se puede, pero ¿cómo? Mi hermano, nos tenemos que ir, esto no es 24 horas. Y ese corazón era taca, taca, taca. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? No, en ese momento uno no piensa sino en seguir jugando. No, el dolor es al otro día. ¿Cuál fue la emoción? ¿Cuál fue la emoción al otro día, hombre? 17 millones después, las tarjetas vacías. No. Uno sin saber cómo va a pagar una cosa que no le comió. Sí, fue una experiencia. Entonces, pues ya un momento en que rompí todo eso y no quiero volver a dar nada de tarjetas. Y tuve que volver a empezar un proceso de recuperación y trabajar como había trabajado con las demás adicciones para entrar en la ludopatía y también poder asumirla. Eso estamos hablando de 2 años, 17 millones, pero en 2 años me imagino que fueron 5 millones, no, 10 millones. Los 80 del cupo se fueron, más lo que yo pagué mes a mes durante un tiempo de esas tarjetas. No, eso fue mucha plata. Más de 100 millones de pesos fácilmente. Claro, Complicada total. la cosa. Pero igual llegó un punto volvemos a lo mismo que hablamos ahorita. Claro. ¿Cuál fue el detonador de decir, ya, Freddy? O sea, ya. Con respecto a la ludopatía. Bueno, con ludopatía, que fue como de alguna manera yo uní el valor del servicio con el humor. O sea, como que yo junté las dos cosas para poder hablar del tema. O sea, no pararme a dar una conferencia según la Organización Mundial de la Salud, el alcohol, tratamos de hacerlo con humor. Ahorita he unido un proyecto que se llama Humor para Crecer, con unos amigos, con unos compañeros de la comedia. Y yo me sentía que no estaba haciendo realmente porque yo tenía el pecado por dentro. Entonces yo como me iba a parar a decirle a alguien o sea, cómo quería tratar de decirle si hay un camino para recuperarse. Claro, en el alcohol y en la droga sí, yo lo podía hablar con honestidad porque nunca he vuelto a consumir. Pero hay un talón de Aquiles que no dejaba que todo fuera completo. Claro, entonces yo internamente sentía que no estaba siendo honesto, porque si bien yo no hablaba del juego, entonces ¿yo qué hice? Dejé de hablar de la ludopatía porque tenía rabo de paja, claro, y hablaba de las otras adicciones, pero yo internamente decía, eso es lo mismo, usted no está integrado, o sea. Y dije, si me quiero realmente volver un instrumento para poder que se entienda esto, pues no puede haber ese tipo de cosas. Eso es como tener un amante a estas alturas, o sea, pues obviamente sería un tema que afectaría la relación de pareja, pero yo cómo le puedo decir a una persona que uno logra recuperarse, integrar, si tiene fugas, o eso no es. Y eso por dentro, ese cargo de conciencia, además de las deudas. Claro, es poco plata, imagínate. Además de las deudas. 100 millones de pesos. Y bueno, pues gracias a Dios también se fue. A hoy me puse a comer. Llegué a pesar más de 100 kilos. Porque la ansiedad era comer. También tuve que entender que por ahí no era. Entonces volví. Yo siempre me he estado sobre los 80 kilos. Después me sumía a andar a toda hora conectado y me decían, hermano, usted está somatizando sus adicciones. Entonces yo, ¿qué? Pero ahora escuchar música pues también, o sea, sí, Juan. Y un día iba yo no me quitaba eso, yo dormía con eso, a toda hora conectado, o sea, huyéndole al mundo. Y un día iba así, me agaché, cuando alcé había un palo de un árbol, casi me sacó un ojo, me abrí por acá y ahí entendí que seguía huyéndole a todas esas sensaciones del cuerpo. Entonces dije, no, ponerle juicio a esto, o sea, hay que vivir. Y pues creo que a hoy no. ¿Algún libro, alguna frase? Bueno, en la primera parte fue el encuentro con esa espiritualidad en misa, pero con ese tema de la ludopatía, algún libro, alguna frase, alguna persona, pues aparte de... Bueno, sí, yo conozco en ese momento era un sacerdote en Monserrate, y voy a conocerlo no porque quisiera hablar con él de la fe, sino porque a la fundación fueron a hablar de otras líneas. En ese tiempo se hablaba mucho de nueva era, de esoterismo, de un poco de situaciones que yo desconocía.
y pues uno hablaba con los jóvenes y pues cómo quería hablar del tema si lo desconocía. Entonces yo pregunté, venga, yo quiero saber de eso. Alguien me dijo, hay un sacerdote en Monserrate que el hombre habla en conferencia de eso y lo explica muy bien. Entonces me fui yo para Monserrate con mi grabadorcita y padre, vea que quiero que me cuente. Entonces me dijo, más o menos me dijo, ¿usted qué es lo que quiere hacer? ¿Qué hace? Dijo, usted debería formarse. Es mejor, antes de ponerse a meterse en todos esos temas, pues primero conozca lo que usted cree. Entonces él tenía una fundación para profesionales, donde ponía a los profesionales a poner su profesión al servicio de los otros. Y yo acepté ir a estudiar con él, pero mi función era aprender esa sola partecita. Uh-huh. Y resulta que cuando lo conozco es un sacerdote, psicólogo clínico, políglota, abogado, filósofo, recogía niños de la calle, el amor y el afecto era lo que él transmitía, trabajaba en hospitales, en cárceles con enfermos, no tenía sino la vida para servir. Y él era gordo y a él se le ponían las piernas, retenía líquidos, eso que se le iban, le tocaba poner las piernas contra el techo y estando así que no podía ni caminar, lo llamaban que alguien y él volvía y bajaba y se iba, padre, usted se le va a reventar las piernas. No, yo decidí servirle al mundo, pues tengo que cumplir. Y yo dejo de pensar en querer estudiar para saber cosas, sino para entender cómo se puede servir de esa manera. Desinteresada, porque hasta la ropa se la regalaban quienes estudiaban. Él no tenía nada, todo se lo daban. Todo lo que él producía, porque era una persona muy inteligente, era para los niños. Todo era para la gente, o sea, servía, era canal para... Y yo encuentro que esas personas, pues muy pocas existen. Y él desde su psicología clínica me acepta como paciente, como hijo, y empieza a reforzar mi caminar. Él empiezo yo a contarle, a abrirle mi corazón, y él desde la psicología clínica y a través del afecto vuelve más sólida mi relación, y él es el que termina de ser como el seguro para decirme, usted está preparado para servir, pero hágalo a través del humor. Él es el que insiste que se haga a través del humor, que se haga con un objetivo, y pues él no tenía ni que decir cómo, era verlo, porque él todavía era sirviendo. Claro. Y esa persona fue el detonante para que pudiera entender realmente ahora sí el sentido de lo que era esta oportunidad. Que ahí empezaste a servir, y desde que empezaste a servir, a ayudar a personas con problemas de ludopatía, con problemas de droga, adicción, con problemas de alcoholismo, desde que empezaste a ayudar, ¿qué pasó? ¿Qué vino de vuelta? Uh-huh. ¿Qué pasó en la vida de Freddy? Todo se compone. O sea, vuelvo a lo que te dije, cuando yo empiezo a recuperarme, yo trabajaba en un banco y estudiaba economía, y yo quería era un trabajo para poder servir. Uh-huh. De ahí nace la comedia. Yo trabajaba en un banco de noche, trabajaba recogiendo cheques en departamento de canje, me llevaban a las 3 de la mañana a la casa, yo me levantaba a las 6, mi esposa en ese momento estábamos tratando de madurar, no nos habíamos casado. Diálogos de paz. Estábamos como en ese ejercicio, entonces ella trabajaba, entonces yo tenía que levantarme, llevar los niños al jardín, ir a los colegios a servir, volver a recoger los niños, llevarlos, y era un trajín muy fuerte. Pero eras feliz. Claro, pero el cuerpo, por más joven que estaba, empieza a decir uno sin dormir, no era fácil. Entonces yo decía, yo quiero un trabajo donde pues tenga más tiempo, pero pues esos trabajos los trabajos son de 8 horas en el día. Mi hermano terminó ganándose un casting con Manolo Cardona en Padres e Hijos, me mandan a acompañarlo a un paseo de grabación, no era paseo, era una grabación en un paseo, y yo empiezo a ver que la televisión era no de horarios tan fuertes, con buenos ingresos, y pues bueno, yo menos mal siempre he tenido buena vista. Yo dije, bueno, galán de televisión no soy, yo por ahí no voy a actuar, yo nunca me he formado, pero oiga, yo por ahí he sacado como risas y como que... Sí, soy entretenido, divertido, sí. La gente pasa chévere. Entonces yo dije, y cogí una revista Elenco, que era como el TV y novelas de esa época, y empiezo a mirar y a construir una cosa que en ese momento llamaban retailas, y cuando me di cuenta era que, oiga, sí, yo sé hacer retailas, y decidí llevarla al programa Sábado Felices a participar para poder ver si me podía incursionar. Igual no fue fácil, duré 6 meses
Iba cada 15 días a audición y no pasaba. Cuando ya un día me dijeron que sí, ya había hecho 3 retahílas. Ya había hecho con canciones, con programas de televisión y con marcas de carros, creo que fue. Bueno, ya tenía 3, pero ni así me dejaban grabar. Y un día me dijeron, listo, va a grabar. Y yo, por fin. Ya, listo, ya íbamos a parar la audición cuando llegó un señor que hacía de Cantinflas. Bueno, así que ya no sé qué. Y don Gonzalo le puedo hacerla. Y se paró el man, hizo una audición muy buena. Me dijo, no, todavía no, le toca esperar. Entonces yo me desanimé. Dije, yo por ahora no vuelvo. Yo dije, no, pues ya qué más. Ya me han autorizado y llega otro señor tarde. Y salió un concurso en otro canal. Me encuentro con Carlos Vargas, comediante, el campesino Gomelo. Él en ese momento venía ganando varios programas allá, y yo le conté y él me dijo, no se desanime, si ya le invirtió tanto tiempo, vuelva, no sé qué, esto es de constancia, no sé qué. Hicimos un concurso ahí en el otro canal, él contra mí se enfrentó y yo le gané ahí en la modalidad, no era de cuentachistes, era otro juego ahí. Entonces yo ya dije, pero bueno, yo ya gané aquí, ¿cómo así que no me van a dejar grabar? Y fui a los 15 días a la audición y fue la peor audición que hice. Y ese día sí me mandaron a grabar. Entonces arrancó el proceso y poco a poco pues creo que muy pocas personas en el elenco de Sábados Felices entraron sin ganar. Yo me gané un programa, 2 segundos puestos, y don Alfonso me metió al elenco. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que él tenía buen ojo y él le gustaba lo que yo escribía. De hecho, cuando gané el segundo, quedé segundo, yo bajé aburrido porque había hecho muy buena rutina y me dijo, hombre, me gusta lo que usted hace, usted sabe escribir libretos. Y le dije, sí, claro. Dijo, tráigame libretos para el programa, me gusta lo que usted hace. Al otro día me fui a buscar dónde editaban un taller que yo no y encontré que un gran profesor de dramaturgia, Fabio Medellín, todavía existe y forma a todo el mundo. Dictaba un taller ahí al lado de la Universidad Nacional y entré por lo menos para saber cómo se presentaba un libreto, cuáles eran las bases, y empiezo a llevar libretos y al siguiente año me involucran con una idea que llevé, me involucran al elenco. Entonces fue llegar muy rápido y sin haber ganado, en el tiempo había que ganar 10 programas o ganarse un carro. Estamos hablando del 97, del año 97. Esas son las bendiciones de ayudar de corazón y de sentir esa necesidad de poder darle a la vida o al mundo esas cosas que uno también le dio y que le ayudó. De ahí para allá empezó ese cambio en la vida de Freddy. Y hoy por hoy, ¿de qué manera está ayudando Freddy a la gente? Bueno, acaba de salir algo de Humor para Crecer. Humor para Crecer es un proyecto que se ha venido pensando hace rato. Tenemos en nuestro grupo al primer comediante talla baja de Colombia. Decir talla baja porque ya no me puede decir... hagámoslo juntos pequeñín, ¿no? No. Talla baja. Sí. Es un actor, lo han visto en Pandillas, Guerra y Paz. También lo han visto por ahí en redes con el hijo, son los Alcacos, Alexis Calvo. Y en compañía de un gran creativo, Betico Rojas, Maruja, Tola y Maruja, y de como 100 personajes imitando. Tuvimos la fortuna de juntarnos para ayudar a escribir un monólogo del tamaño no importa, donde él talla baja evidencia que está en un mundo que no es incluyente porque está hecho para gente de talla promedio, no para tallas bajas. Y luego aparece un profesor de música, de canto, maestro Wilson Rivera, que de niño le dio poliomielitis y normalmente el que le daba me moría. Y él se salvó, pero tuvo unas consecuencias que al verlo, pues ve uno lo que ha sido complejo para él, lograr la carrera, ser el experto en música que es de técnica vocal, y él también quiso narrar a través del humor su experiencia. Entonces dijimos, pues lo que yo hago de hablar de mis propias experiencias con humor, y Beto dijo, pues yo lo que sí encuentro en el mundo es que la gente está imitando, pero imita lo malo y no lo bueno. Pues a través de la imitación, ¿por qué no decirle al mundo, imite, pero imite lo bueno? Entonces juntamos Humor para Crecer, donde los 4 hacemos charlas tipo TED. No son charlas TED, pero te divertirás porque tienen un mensaje, con un lenguaje familiar, un lenguaje que se entiende, acompañado de música. Tenemos también una persona
Óscar el Flaco Pereira, que es de las mejores voces, canta hermosísimo. Entonces él abre el espacio, o sea, es un humor para crecer. Esa es una de las maneras en que estamos ayudando, estamos buscando los espacios para poderlo presentar. Lo otro es que, como la fundación terminó, como le cuento las circunstancias, igual yo estaba vinculado con los jóvenes, no solo con los jóvenes, con los padres de familia, con los niños, todo ese tipo de consumos problemáticos. Ahorita en Colombia se habla de justicia restaurativa y terapéutica. Y hay una línea donde a los jóvenes les permiten, de acuerdo al delito que cometen, diferentes oportunidades. Yo estoy tratando, no solo por mí, sino es un proyecto que llevo muchos años acompañando jóvenes y hemos visto frutos, pero no lo hemos hecho con profesionales. En este momento tenemos para hacerlo con psicólogos, psicoterapeutas, psicopedagogos y el humor, para más o menos hacer lo que te dije con ese dolor que tuve. Para mí eso ahora ya no me duele, sino a veces hasta me burlo de eso. Pues que uno es más pendejo. O sea, empieza uno a sacarle chiste a eso. Sí, claro. Y encontré que terapéuticamente el humor, eso creo que lo sabemos todos, el humor es terapéutico. Entonces, estamos construyendo un proyecto, ya lo estamos echando a andar, donde los jóvenes, que por lo general son vidas muy difíciles, o sea, si yo tuve una vida compleja fue porque yo me la busqué, pero allá hay niños que les tocó desde que nacieron unas vidas y antes no justifico las consecuencias a las que llevan, pero desde que llegan sí, con claro, problemáticas, con problemas, casi que los direccionan a que tengan que vivir azarosos, en unas vidas porque desde pequeñito andan así. Es encontrar cómo el humor, si bien muchos pueden terminar haciendo humor, porque hemos encontrado talentos para el humor, la idea es que si usted no quiere incursionar en el humor, por lo menos su vida la pase por yo lo llamo como por el calor del humor, y que ahí quite cosas. Y ha pasado con muchachos que cuando me empiezan a narrar las historias se les ponen a los ojos rojos de la misma piedra que yo tenía, el dolor de querer acabar con el mundo. Y me he reunido con asesinos y hermano, es que yo cómo voy a perdonar eso, y es que les hermen las manos, y cuando hemos logrado socializar y un poquito de humor, y ellos son los que se hacen el apunte, ellos mismos se relajan. Es que es terapéutico, el humor es terapéutico, es claro, una forma de hacer catarsis, claro, y de ver el lado positivo de las cosas. Que por doloroso que sea, puede haber siempre algo bueno. Yo digo puede haber porque hay personas que puede que no le encuentren algo. Yo a todo lo difícil que pasé siempre le he encontrado algo bueno, siempre. Entonces yo trato de transmitirlo, pero a través del humor, porque es que si uno se va riendo, no va riendo, sino si uno sonríe, pues sí, claro, se la goza. Entonces estoy tratando con ese grupo de profesionales que ya echamos a andar el proyecto, poder lograr para que esto se vuelva un tema nacional, donde no solo Freddy, sino todas las personas que tenemos la fortuna de hacer humor, vamos y vivimos esas catarsis. Además, porque si su merced se pone a ahondar en la vida de casi todos los comediantes, ha habido dramas muy fuertes. Y hay algunos que lo han salido a contar: Hassan con su cáncer, Parkinson con su enfermedad, Camilo con su Tourette, como a punto de matarse decide incursionar en el humor y le da gracias al humor porque le salvó la vida. Y muchos, eso hay un jurgo. Entonces, Germain con su matrimonio. Ahí te dice mi esposa, ¿qué? Entonces es eso. Ojalá, creo que ya llegó el momento, o sea, que llegó el momento para poderlo echar a andar. Las instituciones me permiten entrar a acompañar sin tener contrato. Eso es clave. Porque la gente a veces cuando yo llegaba decían, este man a quién va a venir a sacar. Entonces yo les digo, ojo, yo vine a poner un grano, yo no vengo detrás de un trabajo. Yo no vengo a sacarlo a usted, no necesito que usted me ayude para que esto eche a andar. Y logré que por fin una entidad del gobierno me dijera, bueno, le vamos a invitar por 6 meses a que nos muestre qué es lo que cree, acompañado de nuestro equipo interdisciplinario, y si lo podemos echar a andar, pues ya para el siguiente semestre puede haber un presupuesto y para los muchachos. Y bueno, hagámosle. En eso andamos en este momento sirviendo. Qué bueno. Y feliz, hermano, porque pues los chicos ya están grandes. Ya el mayor tiene 30, el segundo 27, el otro va a cumplir 21. Con la seño ya completamos 18 años de casados. Bien.
Qué bueno, pues me alegra mucho. Estas historias son historias que esperamos que la gente que nos vean, que nos escuchen, por lo menos se den cuenta que si Freddy pudo salir, si mucha gente ha podido salir, si muchos que caen en este mundo tan oscuro y pueden salir, ustedes también pueden salir. O sea, todos tenemos problemas y todos podemos superarlos. Y lo más bonito de pronto de este podcast, de esta enseñanza, de hoy estar con Freddy, es que cada cosa negativa, situación que no sea como tan buena, tiene un lado positivo y tiene un gran ejemplo. Y el ejemplo que nos deja Freddy es que todo esto le ha servido para ayudar a miles de personas, porque sé que ha tenido exposición en muchísimas partes. Y si ustedes necesitan de su ayuda, de la ayuda de Freddy, nos pueden escribir, se pueden poner en contacto con nosotros. Claro. Y Freddy les puede ayudar. Freddy, te agradezco inmensamente por este espacio, por compartir esa experiencia. Digo bonita porque después de todo es bonita, sí, pero claro, en su momento pues fue muy, muy, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero te agradezco inmensamente. Y ustedes también espero que le den me gusta, que compartan todo este mensaje, este podcast, que se suscriban al canal de YouTube, al de Spotify, a Facebook, a Instagram como @GermainHumor. ¿Tus redes son cuáles por si necesitan contactarte? Bueno, @consentidhumor, está por salir @humor para crecer, ya están construyendo la página, y estamos en una página que se llama @mibogotabella. Estamos en ese engranaje como bogotano. Quiero hablar bien de mi capital, creo que debo también, esta capital ha acogido a todo el mundo, a colombianos, extranjeros, de todas las regiones, y aunque estemos viendo una situación compleja, todavía son más las cosas bonitas que tiene mi capital que las que no son tan bonitas. Entonces también quiero que nos acostumbremos a hablar bien de mi bella Bogotá, se llama Mi Bogotá Bella. Ahí vamos a hacer contenidos también de humor, de variedad, de conocer un poco más de nuestra historia. Y ahí seguimos. Lo que necesiten, obviamente, en Vení Contame, por ahí puede ser el canal. O le escriben directamente a Freddy, muy fácil que lo ubiquen. Consentido Humor, claro que sí. Y si su espacio en algún colegio público que casi nunca tiene recursos, o privado, lo que sea, privado también, claro, lo que sea, quieren reírse un ratico, Humor para Crecer. Antes lo hacía solo, también lo puedo hacer solo, no hay ningún problema, pero Humor para Crecer es una muy bonita experiencia porque los 4 artistas, bueno, claro que el que imita hace como 10, pero las 4 personas dejan un mensajito bonito porque es desde una realidad que nos pasa a muchos. Entonces, pues bienvenido a esa nueva experiencia de este 2023. También es que soy humoristas colombianos. SAS es una empresa también que contrata tuvimos comediantes. A Luis Eduardo aquí también, ¿no? Ya por aquí pasó. Beto Rojas también fue el que abrió este contenido de podcast. Entonces, en humoristas también, si necesitan algún artista, ahí también hace parte Germain. Beto, ahí están casi todos los comediantes de... Pregunten por Germain de primeras y después dicen... Humoristas colombianos también ahí, la página www.humoristascolombianos, ahí también de alguna manera ayudo con algo, porque eso hace que yo perciba ingresos para poder ir a servir. O sea, yo hago muchas cosas, pero mi trabajo es el que me permite después ir a esos lugares y poder hacerlo sin estar... No porque no necesite, ¿no? Sino porque la idea es, claro, es que todo se mueva. Por favor, ayuden a Freddy, llámenlo, pónganle trabajo, pónganlo a hacer algo. Porque, porque es muchísimo lo que nos puede ayudar. Freddy, muchas gracias. A usted, Germain, a la gente de Vení Contame. Y bueno, ya nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias, nos vemos. Suerte, chao. Chao. Vení Contame con Germain Humor, un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos, tómela con calma y vení Contame.